Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para proponerme nuevas historias y apoyarme, enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Renacimiento. El Señor de las Sombras. De Cassandra Clare. Capítulo 6. Allí el viajero. Como la cocina era demasiado pequeña para albergar a los ocupantes habituales del instituto más veintitantos centuriones, el desayuno se preparó en el comedor. Retratos de antepasados Blackthorne contemplaban las bandejas de huevos con bacon y las tostadas. Cristina se movía sigilosamente entre la gente, tratando de pasar desapercibida. Dudaba de que hubiera llegado a bajar de no ser porque necesitaba café con desesperación. Buscó a Emma y a Mark con la mirada, pero ninguno de ellos había llegado aún. Emma no se levantaba temprano, y Mark todavía tendía a ser noctámbulo. Julian estaba allí, repartiendo la comida, pero mostraba la expresión agradable y neutral que siempre empleaba cuando había extraños. Pensó que era raro que conociera tan bien a Julian como para notar eso. Tenían una especie de vínculo, el amor de ambos por Emma, pero los separaba el saber que Julian no se daba cuenta de eso. Intentaba ocultar que amaba a Emma, y Cristina intentaba ocultar que lo sabía. Deseó poder ofrecerle su compasión, pero él solo retrocedería horrorizado. Cristina. Casi se le cayó el café. Era Diego. Tenía un aspecto terrible, el rostro macilento, ojeras, el pelo revuelto. Llevaba el traje de combate y parecía haber perdido su insignia de centurión. Cristina alzó la mano. Aléjate de mí, Diego. Solo escúchame un momento. Alguien se puso entre ellos. Manuel, el chico español con el cabello rubio pajizo. Ya la has oído, dijo en inglés. Nadie los miraba, todos estaban enfrascados en sus propias conversaciones. Déjala en paz. Cristina se dio la vuelta y se marchó del comedor. Mantuvo la espalda erguida. Se negó a apresurar el paso. Era una Rosales. No deseaba la compasión de los centuriones. Abrió la puerta delantera y bajó la escalera. Deseó que Emma estuviera despierta. Podrían ir a la sala de entrenamiento y librarse de sus frustraciones a patadas y puñetazos. Caminó sin mirar hasta que casi chocó con el retorcido cerval que aún crecía en la descuidada hierba delante del instituto. Las hadas lo habían puesto ahí, un árbol de flagelación, empleado para recibir un castigo. Permanecía allí incluso después del castigo, después de que la lluvia hubiera lavado la sangre de Emma de la hierba y las piedras. Cristina, por favor. Ella se volvió. Diego estaba allí, por lo visto decidido a no hacerle caso a Manuel. Realmente tenía un aspecto terrible. Las ojeras parecían como moretones bajo los ojos. Él la llevó en brazos sobre esa hierba, recordó Cristina, solo 2 semanas atrás, cuando había resultado herida. La sujetaba con fuerza, murmurando su nombre una y otra vez. Y durante todo ese tiempo ya estaba prometido a otra. Se apoyó en el tronco del árbol. ¿De verdad que no entiendes por qué no quiero verte? Claro que lo entiendo, contestó él. Pero no es lo que piensas. De verdad. No estás prometido. No te vas a casar con Sara. Es mi prometida, respondió él. Pero... Cristina, es más complicado de lo que parece. No veo cómo puede serlo. Le escribí, le aseguró él. Después de que volviéramos a estar juntos. Le dije que habíamos acabado. No creo que recibiera tu carta. Diego se pasó las manos por el pelo. Sí que la recibió. Me ha dicho que la leyó y que por eso ha venido aquí. Si te soy sincero, nunca creía que lo hiciera. Creía que habíamos terminado cuando no tuve noticias suyas durante un tiempo. Pensé. De verdad que pensé que era libre.
¿Así que rompiste con ella anoche? Diego vaciló, y en ese instante de vacilación cualquier idea que Cristina hubiera estado albergando en lo más profundo del corazón, cualquier débil esperanza de que todo eso fuera un error, se desvaneció como la neblina dispersada por el sol. No, contestó él. No puedo. Pero acabas de decir que sí lo hiciste, en la carta. Las cosas han cambiado. Cristina, tienes que confiar en mí. No, replicó ella. No, no voy a confiar en ti. Ya lo hice, a pesar de todo. No sé si algo de lo que me has dicho alguna vez es cierto. No sé si lo que me dijiste sobre Jaime es cierto. ¿Dónde está? Diego dejó caer las manos. Parecía derrotado. Hay cosas que no te puedo decir. Ojalá pudieras creerme. ¿Qué está pasando? La voz aguda y clara de Sara cortó el aire seco. Caminaba hacia ellos, con su insignia de centurión brillando bajo el sol. Diego la miró con una expresión de dolor en el rostro. Estaba hablando con Cristina. Ya veo. Sara tenía una ligera sonrisa en la boca, algo que nunca parecía abandonar su rostro. Echó una mirada a Cristina y le puso la mano a Diego en el hombro. Ven adentro. Estamos discutiendo qué cuadrantes vamos a registrar hoy. Tú conoces bien la zona. Es hora de que nos eches una mano. Le dio unos golpecitos al reloj con el índice. Diego miró una vez más a Cristina, luego se volvió hacia su prometida. De acuerdo. Con una última mirada de superioridad, Sara cogió de la mano a Diego y medio lo arrastró de vuelta al instituto. Cristina contempló cómo se alejaban. El café que había tomado le quemaba en el estómago como ácido. Emma se quedó muy decepcionada cuando los centuriones se negaron a que los acompañara algún miembro de los Blackthorn en la búsqueda del cadáver de Malcolm. No, gracias, dijo Sara, que parecía haberse autoproclamado jefe de los centuriones. Estamos entrenados para esto, y tener cazadores de sombras menos expertos en este tipo de misión solo nos desconcentraría. Emma miró con dureza a Diego, que estaba junto a Sara. Él apartó la mirada. Estuvieron fuera casi todo el día, y regresaron para la cena, que acabaron preparando los Blackthorn. Espaguetis, montones de espaguetis. Echo de menos la pizza vampira, masculló Emma, mirando fijamente el enorme cuenco de salsa de tomate. Julian resopló. Estaba ante una olla de agua hirviendo, el vapor le formaba húmedos rizos en el cabello. Quizá al menos nos digan si han encontrado algo. Lo dudo, repuso Tai, que estaba reuniendo las cosas para poner la mesa. Esa era una actividad que le había gustado desde pequeño, le encantaba colocar cada pieza en un orden preciso y repetitivo. Libby lo ayudaba, Kit se había marchado enfadado y no lo encontraban por ninguna parte. Parecía molestarlo la intrusión de los centuriones aún más que al resto. Emma no podía culparlo, estaba empezando a adaptarse a la normalidad del instituto cuando, de repente, había llegado toda esa gente a la que se suponía que tenía que atender. Tai casi tuvo razón. La cena fue larga y animada. De alguna manera, Sara había conseguido colocarse a la cabecera de la mesa, apartando a Diana, e hizo un resumen del día. Se habían registrado zonas del mar, no se había encontrado nada importante, aunque trazas de elementos de magia negra indicaban un lugar mar adentro, en el océano, donde se juntaban los demonios. Mañana nos acercaremos allí, dijo, cogiendo con elegancia los espaguetis con el tenedor. ¿Cómo lo estáis buscando? Preguntó Emma. Su deseo por conocer más sobre las técnicas avanzadas de los cazadores de sombras pesaba más que el desagrado que le causaba Sara. Después de todo, como Cristina había dicho, la situación no era culpa de Sara sino de Diego. ¿Tenéis trajes especiales? Por desgracia, esa información es propiedad del escolamántico, respondió Sara con una sonrisita distante. Incluso para alguien que se supone que es el mejor cazador de sombras de su generación.
Emma se sonrojó y volvió a sentarse. ¿Y qué se supone que significa eso? Ya sabes lo que la gente de Idris dice de ti, continuó Sara. Su tono era tranquilo, pero sus ojos de color avellana eran como puntas de daga. Es como si fueras el nuevo Jace Gerondale. Pero aún tenemos al viejo Jace Gerondale, soltó Tai confuso. Es una forma de hablar, le explicó Julian en voz baja. Quiere decir que alguien es igual de bueno. En una situación normal le hubiera dicho, te lo voy a dibujar, Tai. La representación visual de expresiones potencialmente confusas, como se partía el pecho de risa, o lo mejor desde la sopa de ajo, acababan siendo divertidos dibujos de Julian con notas que explicaban el verdadero significado de la expresión. Que no actuara así hizo que Emma lo mirara un poco más seria. Estaba molesto por los centuriones, y Emma no podía culparlo. Cuando Julian no confiaba en alguien, su instinto de protección se ponía en marcha, para ocultar el amor de Libby por los ordenadores, la peculiar forma en que Tai procesaba la información, las películas de miedo de Drew, la falta de respeto por las normas de Emma. Julian alzó su vaso de agua con una sonrisa brillantemente artificial. ¿No, no debería compartirse toda la información de los Nefilim? Luchamos contra los mismos demonios. Si una rama de los Nefilim tiene ventaja, ¿no os parece eso injusto? No de forma necesaria, contestó Samantha Larkspur, la mitad femenina de los centuriones mellizos que Emma había conocido el día anterior. Su hermano se llamaba Dañe. Compartían el mismo rostro estrecho, como de galgo, la piel pálida y el liso cabello negro. No todos tienen el entrenamiento para emplear todas las herramientas, y un arma que no se sabe cómo manejar se desperdicia. Todos pueden aprender, indicó Mark. Entonces, quizá un día asistas al escolamántico y se te entrene, dijo el centurión de Mumbai. Se llamaba Divya Joshi. No es muy probable que el escolamántico acepte a alguien con sangre de hada, remarcó Sara. La clave es muy carca, admitió Diego. Eso es cierto. No me gusta esa palabra, replicó Sara. Lo que son es tradicionales. Buscan restaurar la separación entre subterráneos y cazadores de sombras que siempre ha existido. Mezclarse solo lleva a la confusión. Mira, por ejemplo, lo que ha pasado con Alec Lightwood y Magnus Bane, intervino Samantha, agitando el tenedor. Todo el mundo sabe que Magnus usa su influencia con los Lightwood para que el Inquisidor sea muy indulgente con los subterráneos. Incluso cuando se trata de un asesinato. Magnus nunca haría eso, afirmó Emma. Había dejado de comer, pese a que cuando se sentó estaba muerta de hambre. Y el Inquisidor no juzga a los subterráneos, solo a los cazadores de sombras, añadió Julian. Robert Lightwood no podría ser indulgente con los subterráneos aunque quisiera. Lo que sea, soltó Jessica Beausehorse, una centurión con un ligero acento francés y anillos en todos los dedos. La alianza entre subterráneos y cazadores de sombras no tardará en anularse. Nadie la va a anular, replicó Cristina con los labios apretados. Solo es un rumor. Hablando de rumores, repuso Samantha, he oído que Bane engañó a Alec Lightwood para que se enamorara de él usando un hechizo. Le brillaron los ojos, como si no pudiera decidir si esa idea le resultaba atractiva o desagradable. Eso no es cierto, replicó Emma con el corazón latiéndole a toda prisa. Es una gran mentira. Manuel alzó una ceja mirándola. Dañe se rió. En ese caso, me pregunto qué pasará cuando el hechizo pierda su fuerza, comentó. Malas noticias para los subterráneos si el Inquisidor deja de tenerles tanta simpatía. Atai se lo veía perplejo. Emma no podía culparlo. Ninguno de los del círculo de Sara parecía estar interesado en los hechos. ¿No has oído a Julian? Intervino Tai. El Inquisidor no supervisa casos en los que los subterráneos hayan infringido los acuerdos. Él no. Libby le puso la mano sobre la muñeca.
Aquí todos apoyamos los acuerdos, dijo Manuel, recostándose en su silla. Los acuerdos son una gran idea, pontificó Sara. Pero toda herramienta necesita afilarse. Los acuerdos necesitan revisarse. Por ejemplo, los brujos tendrían que estar controlados. Son demasiado poderosos y demasiado independientes. Mi padre piensa sugerir que se establezca un registro de brujos en el consejo. Todos los brujos deberán dar sus datos a la clave y podrán ser rastreados. Si funciona bien, se extenderá a todos los subterráneos. No podemos tenerlos corriendo por ahí sin poder seguirles el rastro. Mira lo que pasó con Malcolm Fay. Sara, lo que dices es ridículo, replicó John Cartwright, uno de los centuriones de mayor edad. Debía de tener unos 22 años, supuso Emma, la edad de Jace y Clary. Lo único que Emma podía recordar de él era que tenía novia, Marisol. Como un viejo miembro del consejo temeroso de los cambios. Estoy de acuerdo, lo secundó Ryan. Somos estudiantes y luchadores, no legislamos. Sea lo que sea que tu padre esté haciendo, no es relevante para el escolamántico. Sara parecía indignada. Es solo un registro. Y yo soy el único que ha leído los X-Men y sabe por qué esa es una mala idea. Preguntó Kit. Emma no tenía ni idea de cuándo había reaparecido, pero así era, y estaba removiendo la pasta con el tenedor. Sara comenzó a fruncir el ceño, pero luego su expresión se animó. «Eres Kit Gerondale», exclamó. «El Gerondale perdido». No tenía ni idea de que estuviera perdido, replicó Kit. Nunca me he sentido perdido. Deber de ser muy excitante descubrir de repente que eres un Gerondale, dijo Sara. Emma contuvo el impulso de responderle que si no sabías mucho de los cazadores de sombras, descubrir que eras un Gerondale era tan excitante como descubrir que eras una nueva especie de caracol. Conocí a Jace Gerondale. Miró a su alrededor, expectante. «Wow», soltó Kit. Sí que era un Gerondale, pensó Emma. Como Jace, había conseguido incluir diferentes niveles de sarcasmo e indiferencia en una sola palabra. «Seguro que te mueres de ganas de ir a la academia», insistió Sara. «Como eres un Gerondale, seguramente destacarás. Podría hablarles bien de ti». Kit se quedó en silencio. Diana carraspeó. «¿Y qué planes tenéis para mañana, Sara, Diego? ¿Puede el instituto ayudaros de algún modo?» «Ahora que lo mencionas», respondió Sara, «no sería de gran utilidad. Todos, incluso Kit, se inclinaron hacia adelante con interés, que mientras estamos fuera, nos hicierais la colada. El agua del océano acaba rápido con la ropa, ¿no te parece?» En el desierto, las sombras de la noche caían de golpe, pero a pesar del susurro de las olas que entraba por su ventana, Cristina no podía dormir. Daba vueltas pensando en su casa. Su madre, sus primos. Días mejores pasados con Diego y Jaime. Recordó un fin de semana que había estado con ellos persiguiendo a un demonio en la desmoronada ciudad fantasma de Guerrero Viejo. El paisaje onírico que los rodeaba, las casas medio inundadas, las malas hierbas, los edificios descoloridos por las aguas. Se había tumbado sobre una roca con Jaime bajo las incontables estrellas y se habían contado el uno al otro lo que más deseaban en el mundo, ella, el final de la paz fría, el recuperar el honor de su familia. Exasperada, se levantó de la cama y fue abajo, con solo una luz mágica para iluminarle los pasos. La escalera estaba oscura y silenciosa, y llegó a la puerta trasera del instituto sin hacer casi ruido. La luna extendía su luz sobre el pequeño espacio de tierra donde se hallaba aparcado el coche del instituto. Detrás del aparcamiento había un jardín, en el que estatuas clásicas de mármol surgían incongruentemente de la arena del desierto. Con una súbita intensidad, Cristina echó de menos el jardín de rosas de su madre. El olor de las flores, más dulce que la salvia del desierto, su madre caminando entre las ordenadas filas.
Cristina solía bromear diciendo que su madre debía de tener la ayuda de un brujo para mantener las plantas en flor durante lo más cálido del verano. Se alejó de la casa, hacia las filas de cerezos y alisos. Al acercarse más a ellos, vio una sombra y se quedó inmóvil, dándose cuenta entonces de que no llevaba ninguna arma encima. Estúpida, pensó. El desierto estaba lleno de peligros, y no todos sobrenaturales. Los pumas no distinguían entre mundanos y nefilim. Pero no era un puma. La sombra se acercó, Cristina se tensó, para enseguida relajarse. Era Mark. La luz de la luna hacía que su cabello pareciera de un color blanco plateado. Iba descalzo y con vaqueros. Una expresión de sorpresa le cruzó el rostro al verla, luego se dirigió hacia ella con cierta vacilación y le puso la mano en la mejilla. ¿Te estoy imaginando?, preguntó. Estaba pensando en ti, y de repente, aquí estás. Era algo tan exclusivo de Mark, una afirmación directa de sus emociones. Porque las hadas no podían mentir, pensó, y él había crecido entre ellas, y había aprendido a hablar de amor con Kieran, que era orgulloso y arrogante, pero siempre sincero. Las hadas no asociaban la sinceridad con la debilidad y la vulnerabilidad, como hacían los humanos. Hizo que Cristina se sintiera más valiente. Yo también pensaba en ti. Mark le acarició la mejilla con el pulgar. Ella notó su palma, cálida sobre la piel. ¿En qué exactamente? En tu mirada cuando Sara y sus amigos hablaban sobre los subterráneos durante la cena. ¿Tu dolor? Mark rió divertido. Debería habérmelo esperado. De haber sido un cazador de sombras en activo durante los últimos 5 años, sin duda estaría más acostumbrado a lo que dicen. ¿Por la paz fría? Mark asintió. Cuando un gobierno toma una decisión como esa, da alas a los que ya tienen prejuicios en hacer públicos sus pensamientos más profundos de odio. Solo suponen que están siendo lo suficientemente valientes para decir lo que todos los demás piensan en realidad. Mark. En la mente de Sara, soy odiado, continuó Mark. Tenía los ojos ensombrecidos. Estoy seguro de que su padre forma parte del grupo que exige que Ellen continúe prisionera en la isla de Brangel. Volverá, le aseguró Cristina. Ahora que tú has regresado a casa y has luchado con tanta lealtad por los cazadores de sombras, seguro que la dejarán volver. Mark negó con la cabeza, pero cambió de tema. Lamento lo de Diego. Cristina alzó la mano y cubrió la de él, notó sus dedos ligeros y frescos como ramas de sauce. De repente, quiso tocarlo más, quería probar la sensación de su piel bajo la camisa, la textura del mentón, que hacía evidente que nunca se había afeitado y que nunca tendría que hacerlo. No, no lo sientes, repuso ella. En realidad no. ¿O sí? Cristina, susurró Mark un poco desesperado. ¿Puedo? Ella negó con la cabeza, si le dejaba preguntárselo, no sería capaz de decirle que no. No podemos, dijo ella. Emma. Tú sabes que no es verdad, le recordó Mark. Quiero a Emma, pero no de esa manera. Pero lo que ella está haciendo es importante. Se apartó de Mark. Julian tiene que creérselo. Él la miró confuso, y entonces ella lo recordó, Mark no lo sabía. No sabía lo de la maldición, no sabía que Julian amaba a Emma, o que Emma lo amaba a él. Todo el mundo tiene que creer que es cierto. Y además, añadió rápidamente. Está Kieran. Acabas de romper con él. Y yo acabo de romper con Diego. Mark parecía aún más confuso. Cristina supuso que las hadas nunca había adoptado las ideas humanas de dar espacio al otro y de tener un tiempo para superar la ruptura de una relación. Quizá fueran ideas estúpidas.
Tal vez el amor era amor y debería aprovecharse allí donde se encontraba. Lo cierto era que su cuerpo le estaba gritando a su cabeza que se callara, quería rodear a Mark con los brazos, quería abrazarlo mientras él la abrazaba, sentir su pecho contra el de ella mientras se expandía al respirar. Algo resonó en la oscuridad. Sonó como el chasquido de una rama enorme al quebrarse, seguido de un ruido lento y como de algo que estaba siendo arrastrado. Cristina se volvió y fue a coger su navaja mariposa, pero la había dejado dentro, sobre la mesilla de noche. ¿Crees que es la patrulla nocturna de los centuriones? Le susurró a Mark. Él también miraba hacia la oscuridad, con los ojos entrecerrados. No. No era un ruido humano. Sacó 2 cuchillos serafines y le puso uno en la mano. Y tampoco era animal. El peso del cuchillo en la mano le resultó familiar y reconfortante. Paró un momento para dibujarse la runa de visión nocturna, y siguió a Mark hacia las sombras del desierto. Kit abrió un poco la puerta de su dormitorio y asomó la cabeza. El pasillo estaba desierto. Ni rastro de Tai sentado junto a su puerta, leyendo o tumbado en el suelo con los cascos puestos. Nada de luz colándose por las rendijas de debajo de las puertas. Solo el tenue resplandor de las hileras de luces blancas del techo. Mientras recorría sigilosamente la silenciosa casa y abría la puerta principal, esperó, más o menos, que se disparasen las alarmas, algún tipo de silbido penetrante o las lámparas encendiéndose. Pero no pasó nada, solo el sonido de una puerta corriente y pesada al abrirse y cerrarse tras él. Estaba fuera, en el porche sobre la escalera que daba a la pisoteada hierba delante del instituto y a la carretera que llevaba a la autovía. La vista sobre el acantilado y el mar estaba bañada en luz de luna, plata y negro, un corte blanco por encima del mar. Era bonito, pensó Kit mientras se colgaba el petate al hombro. Pero no lo bastante bonito para quedarse. Podía cambiar la playa por la libertad. Comenzó a bajar la escalera. Puso el pie en el primer peldaño y enseguida perdió el contacto cuando tiraron de él hacia atrás. Su petate salió volando. Una mano lo agarraba por el hombro con fuerza. Kit se retorció hacia el otro lado para soltarse, a punto de caerse por la escalera, y lanzó el brazo hacia atrás, chocando con algo sólido. Oyó un bufido apagado. Una silueta casi invisible se cernía sobre él, solo una sombra entre las sombras, ocultando la luna. Un segundo después, la espalda de Kit chocó contra el suelo del porche y la silueta negra cayó sobre él. Notó rodillas y codos clavándosele, y un momento después se encendió una luz, una de esas piedrecitas estúpidas a las que llamaban luz mágica. Kit, dijo una voz por encima de él, la voz de Tiberius. Deja de forcejear. Tai se apartó el oscuro pelo de la cara. Estaba arrodillado sobre Kit, casi sentado encima de su plexo solar, lo que hacía que a este le fuera difícil respirar. Iba vestido todo de negro, como hacían los cazadores de sombras cuando salían a luchar. Solo las manos y la cara le quedaban al descubierto, muy blancas contra la negrura. ¿Querías escaparte?, preguntó. Solo iba a dar un paseo, contestó Kit. No, estás mintiendo, replicó Tai, mirando el petate de Kit. ¿Querías escaparte? Kit suspiró y dejó caer la cabeza hacia atrás. ¿Y qué te importa lo que yo haga? Soy cazador de sombras. Ayudamos a la gente. Ahora eres tú el que miente, soltó Kit convencido. Tai sonrió. Una auténtica sonrisa de las que iluminaban el rostro, e hizo que Kit recordara la primera vez que se habían visto. En esa ocasión no tenía a Tai sentado encima, pero le apoyaba una daga en el cuello. Kit lo miró y se olvidó de la daga. Hermoso, había pensado. Hermoso como los cazadores de sombras eran hermosos, como la luz de la luna reflejándose en los bordes de un cristal quebrado, encantador y letal. Cosas hermosas, cosas crueles,
crueles de un modo que solo puede ser la gente que cree absolutamente que su causa es la correcta. Te necesito, dijo Tai. Puede que te sorprenda oír esto. Me sorprende, admitió Kit. Se preguntó si alguien iba a llegar corriendo. Oía pasos y voces que se acercaban. ¿Qué ha pasado con la patrulla nocturna?, inquirió. Es probable que estén como a 700 metros de aquí, contestó Tai. Su trabajo es intentar que los demonios no se acerquen al instituto, no impedirte que salgas de él. Y ahora, ¿quieres saber para qué te necesito, o no? Casi contra su voluntad, Kit sentía curiosidad. Se incorporó apoyándose en los codos y asintió. Tai estaba sentado sobre él tan tranquilo, como si Kit fuera un sofá, pero sus dedos, unos dedos largos y rápidos, hábiles con el cuchillo, según recordaba Kit, rondaban cerca del cinturón de armas. Eres un criminal, dijo Tai. Tu padre era un estafador y tú querías ser como él. Seguro que llevas el petate lleno de cosas robadas del instituto. Iba a protestar Kit, pero se calló cuando Tai se inclinó, tiró de la cremallera del petate y vio, bajo la luz de la luna, el botín de dagas, cajas, vainas, candelabros y otras cosas que Kit había rapiñado. Podría ser, acabó la frase Kit. ¿Y a ti qué te importa, de todas formas? Nada de esto es tuyo. Quiero resolver crímenes, contestó Tai. Ser detective. Pero aquí a nadie le interesa ese tipo de cosas. ¿No acabáis de pillar a un asesino entre todos? Malcolm me envió una nota, explicó Tai en un tono que se iba apagando, como si estuviera decepcionado de que Malcolm hubiese estropeado su resolución de crímenes con su confesión. Y luego admitió que lo había hecho. Eso sí que acorta la lista de sospechosos, ironizó Kit. Mira, si me necesitas para poder arrestarme para divertirte, creo que debo advertirte que ese tipo de cosas solo las puedes hacer una vez. No quiero arrestarte. Quiero un socio. Alguien que sepa sobre crímenes y la gente que los comete, para que pueda ayudarme. Una bombilla se encendió en la cabeza de Kit. ¿Quieres? Espera, ¿has estado durmiendo frente a mi puerta porque quieres una especie de Watson para tu Sherlock Holmes? A Tai se le iluminaron los ojos. Siguieron moviéndose incansables alrededor de Kit como si lo examinaran, sin llegar nunca a encontrarse con los suyos, pero eso no apagó su brillo. ¿Los conoces? Todo el mundo los conoce, estuvo a punto de replicar Kit, pero se contuvo. No voy a ser el Watson de nadie, fue su respuesta. No quiero resolver crímenes. No me importan los crímenes. No me importa si se cometen o no se cometen. No pienso en ellos como crímenes, sino como misterios. Además, ¿qué otra cosa vas a hacer? ¿Escaparte? ¿Para ir a dónde? No me importa. Si te importa, replicó Tai. ¿Quieres vivir, igual que todos los demás? No quieres estar atrapado, es eso. Inclinó la cabeza hacia un lado, sus ojos, de una profundidad casi blanca bajo el resplandor de la luz mágica. La luna se había ocultado tras una nube y la piedra era la única iluminación. ¿Cómo sabías que me iba a escapar esta noche? Porque te estabas acostumbrando a estar aquí, contestó Tai. Te estabas acostumbrando a nosotros. Pero no te gustan los centuriones. Libby fue la primera en notarlo. Y después de lo que Sara ha dicho hoy sobre irte a la academia, has debido de sentir que, después de eso, no ibas a poder decidir qué hacer. Era cierto, sorprendentemente. Kit no había podido encontrar las palabras para describir lo que había sentido durante la comida. Como si convertirse en cazador de sombras significara ser metido en una máquina que lo masticaría y luego escupiría un centurión. Los miro, dijo, y pienso, nunca podré ser como ellos, y ellos no soportan a nadie diferente. No tienes que ir a la academia, repuso Tai. Te puedes quedar con nosotros todo el tiempo que quieras. Kit dudaba de que Tai tuviera la autoridad para hacer esa promesa,
pero de todas formas se lo agradecía. Mientras te ayude a resolver misterios, dijo. ¿Con cuánta frecuencia tienes misterios que resolver, o habré de esperar hasta que otro brujo se vuelva Mahara? Tai se apoyó en una de las columnas. Agitaba las manos a los costados como si fueran mariposas. Lo cierto es que hay un misterio ahora mismo. Muy a su pesar, Kit se sintió intrigado. ¿Cuál? Creo que no están aquí por la razón que dicen. Creo que están planeando algo. Se explicó Tai. Y sin duda, nos están mintiendo. ¿Quién está mintiendo? A Tai le brillaron los ojos. Los centuriones, claro. Al día siguiente hizo un calor abrasador, uno de esos raros días en los que el aire parecía estar inmóvil y la proximidad del océano no ofrecía ningún alivio. Cuando Emma bajó, tarde, a desayunar, los ventiladores del techo del comedor, que pocas veces se usaban, giraban a toda velocidad. ¿Era un demonio de la arena? Le estaba preguntando Dan Larkspur a Cristina. Los demonios Akban e Iblis son frecuentes en el desierto. Ya lo sabemos, respondió Julian. Pero Mark ya ha dicho que era un demonio marino. Se fue reptando en cuanto la luz mágica brilló sobre él, explicó Mark. Pero dejó detrás el hedor a algas marinas y la arena mojada. No puedo creer que no haya salvaguardas en el perímetro, dijo Sara. ¿Por qué nadie se ha cuidado de eso? Debo preguntárselo al señor Blackthorn. Las salvaguardas de perímetro no impidieron la entrada a Sebastián Morgenstern, repuso Diana. No se volvieron a usar después de eso. Las salvaguardas de perímetro pocas veces funcionan. Sonaba como si estuviera luchando por contener su enfado. Emma no podía culparla. Sara la miró con una especie de lástima, como sintiéndose superior. Bueno, con todos esos demonios marinos saliendo del océano, lo que no estarían haciendo si el cuerpo de Malcolm Fay no se encontrara por ahí abajo, creo que son necesarias. ¿No te parece? Hubo un murmullo de voces. La mayoría de los centuriones, excepto Diego, John y Ryan, parecía estar de acuerdo. Mientras hacían planes para colocar las salvaguardas esa misma mañana, Emma intentó captar la mirada de Julian para compartir su enfado, pero él estaba mirando hacia otra parte, hacia Mark y Cristina. Y de todos modos, ¿qué estabais haciendo fuera anoche? No podíamos dormir, contestó Mark. ¿Nos encontramos por casualidad? Sara sonrió. Claro que sí. Se volvió para susurrarle algo a Samantha al oído. Las dos rieron por lo bajo. Cristina se sonrojó furiosa. Emma vio que Julian apretaba con fuerza la mano que agarraba el tenedor. Lo dejó junto al plato. Emma se mordió el labio. Si Mark y Cristina querían salir juntos, ella les daría su bendición. Montaría algún tipo de ruptura con Mark, su relación, ya había hecho mucho de lo debía hacer. Julian casi no la miraba ya, y eso era lo que ella quería. No. Pero a este no parecía gustarle la idea de que Mark y ella pudieran haber roto. Ni siquiera un poco, suponiendo que hubiera estado pensando en eso. Tiempo atrás, Emma siempre sabía lo que Julian estaba pensando. Pero ahora solo podía leer sus pensamientos más superficiales, sus sentimientos profundos estaban bien escondidos. Diego miró a Mark y luego a Cristina, y se puso en pie, derribando la silla hacia atrás. Salió del comedor. Un momento después, Emma dejó caer su servilleta sobre el plato y lo siguió. Él había recorrido a grandes pasos todo el camino hasta la puerta trasera y salido al aparcamiento antes de notar que ella lo seguía, teniendo en cuenta su entrenamiento, eso era una clara señal de su estado de ánimo. Se volvió para mirarla, con los ojos brillantes. Emma, dijo. Entiendo que quieras reñirme. Hace días que quieres. Pero este no es el momento.
¿Y cuándo será el momento? ¿Te apetece apuntarlo en tu agenda bajo el epígrafe, lo que nunca va a pasar? Alzó una ceja. Eso es lo que pensaba. Vamos. Emma rodeó el instituto y Diego la siguió a regañadientes. Llegaron al lugar donde un pequeño montículo de tierra, que Emma conocía por experiencia, se alzaba entre los cactus. Ponte aquí, dijo, señalando. Él la miró con incredulidad. Así no nos verán desde dentro, explicó, y él la obedeció de mala gana, cruzando los brazos sobre el musculoso pecho. Emma, comenzó. Ni lo entiendes ni puedes entenderlo, y yo no puedo explicártelo. Apuesto a que no, replicó ella. Mira, ya sabes que no siempre he sido una gran fan tuya, pero no te creía capaz de esto. Como te he dicho, no lo puedes entender. Un músculo le tironeó en la cara. Tenía el rostro tenso. Y yo no te lo puedo explicar. Una cosa sería, continuó Emma, si lo hubieras estado engañando con otra, lo que ya resultaría imperdonable, pero, ¿con Sara? Eres la razón por la que ella está aquí. Sabes que no somos. Sabes que Julian debe tener cuidado. No, no debería preocuparse demasiado, repuso Diego en tono neutro. A Sara solo le interesa lo que le reporta beneficios. No creo que esté interesada en los secretos de Arthur, sino solo en atraer la atención del Consejo por completar esta misión con éxito. ¿A ti te es fácil suponer eso? Tengo mis razones para todo lo que hago, Emma, le aseguró Diego. Quizá Cristina no las sepa ahora, pero algún día las sabrá. Diego, todo el mundo tiene razones para hacer lo que hace. Malcolm tenía razones para hacer lo que hizo. Diego apretó los labios. No me compares con Malcolm Fay. ¿Por qué era un brujo? La voz de Emma era baja, amenazante. Porque opinaba lo mismo que tú prometías sobre la paz fría. ¿Sobre los brujos y las hadas? ¿Sobre Mark? Porque era un asesino. Diego apretaba los dientes. Pienses lo que pienses de mí, Emma, no soy un estúpido intolerante. No creo que los subterráneos sean inferiores, o que se los pueda fichar o torturar. Pero admites que Sara sí, replicó Emma. Nunca le he dicho nada. Quizá puedas entender por qué me pregunto cómo puedes preferirla a ella que a Cristina, apuntó Emma. Diego se tensó, y lanzó un grito. Emma se había olvidado de lo rápido que era capaz de moverse, a pesar de su tamaño. Saltó hacia atrás, maldiciendo y pateando el suelo con el pie izquierdo. Mascullando de dolor, se quitó el zapato. Columnas de hormigas le subían por el tobillo y se le metían por dentro del pantalón. «Oh, cielos», exclamó Emma. «Debes de haber pisado un nido de hormigas rojas. Ya sabes, por accidente». Diego se sacudió las hormigas sin dejar de soltar tacos. Desmoronó de una patada la cumbre del montón de tierra y las hormigas comenzaron a salir en masa. Emma se apartó. «No te preocupes», le dijo. «No son venenosas. Me has engañado para que me pusiera encima de un hormiguero». Se había vuelto a poner el zapato, pero Emma sabía que tendría picores por los mordiscos durante unos días, a no ser que empleara un irace. Cristina me hizo prometerle que no te pondría la mano encima, así que he tenido que usar la imaginación, le soltó Emma. No deberías haber mentido a mi mejor amiga. Desgraciado mentiroso. Él se quedó mirándola fijamente. Emma suspiró. Espero que eso signifique lo que creo que significa. No me gustaría nada haberte llamado, cubo oxidado, o algo así. No, contestó él, y para sorpresa de Emma, parecía medio divertido. ¿Significa lo que crees que significa? Bien. Se puso en camino hacia la casa. Y casi no lo oyó cuando él la llamó. Se dio la vuelta y lo vio aún donde lo había dejado, al parecer sin importarle las hormigas o el ardiente sol que le caía sobre los hombros.
Créeme, Emma, dijo lo bastante alto para que ella lo oyera, nadie me odia más en este momento de lo que me odio a mí mismo. ¿De verdad lo crees? Le soltó Emma. No, gritó, pero sabía que las palabras le llegarían. Él se la quedó mirando durante un momento, en silencio, hasta que ella se marchó. El día continuó siendo muy caluroso hasta bien entrada la tarde, cuando una tormenta descargó sobre el océano. Los centuriones se habían marchado antes del mediodía, y Emma no pudo evitar mirar por la ventana, ansiosa, mientras el sol se ocultaba tras una masa de nubes negras y grises de la que brotaban relámpagos. ¿Crees que les pasará algo?, preguntó Drew, mientras toqueteaba nerviosa la empuñadura de su cuchillo arrojadizo. ¿No están en un barco? Parece que va a ser una mala tormenta. No sabemos qué están haciendo, contestó Emma. Casi añadió que, gracias al soberbio deseo de los centuriones de ocultar sus actividades a los cazadores de sombras del instituto, iba a ser muy difícil rescatarlos si algo peligroso pasaba, pero vio la mirada de Drew y se calló. Drew había sentido adoración por Diego y, a pesar de todo, seguramente seguía teniéndole cariño. Por un instante, Emma se sintió culpable por lo de las hormigas. No, no les pasará nada, la tranquilizó Cristina. Los centuriones son muy cuidadosos. Libby llamó a Drew para que cruzara espadas con ella, y Drew fue hacia la colchoneta donde Ty, Kit y Libby se estaban entrenando. De algún modo, habían convencido a Kit de que se pusiera un traje de entrenamiento. Parecía un Jace en miniatura, pensó Emma divertida, con los rizos rubios y los angulosos pómulos. Detrás de ellos, Diana le estaba enseñando a Mark una posición nueva. Emma parpadeó. Julian había estado allí hacía un momento. Estaba segura de ello. Ha ido a ver cómo está su tío, dijo Cristina. Ha dicho algo sobre que no le gustan las tormentas. No, es a Tabby a quien no le gustan, Emma dejó la frase en el aire. Tabby había dejado de entrenar y estaba sentado en el suelo leyendo tranquilamente un libro. Recordó todas las veces que Julian había desaparecido durante una tormenta, diciéndoles que a Tabby le daban miedo. Desenvainó a Cortana. Enseguida vuelvo. Cristina la contempló con una mirada de preocupación. Nadie más pareció notar que salía de la sala. Las enormes ventanas a lo largo del corredor dejaban entrar una curiosa luz gris, salpicada de puntos plateados. Llegó a la puerta del desván y corrió escaleras arriba. Aunque no se molestó en amortiguar el ruido de sus pasos, ni Arthur ni Julian parecieron percatarse de su llegada. Las ventanas estaban cerradas y selladas con papel, todas excepto una, justo sobre el escritorio ante el que se sentaba Arthur. El papel había sido arrancado y se veían nubes corriendo por el cielo, chocando y desenredándose como madejas de hilo, grises y negras. Había bandejas con restos de comida repartidas por los varios escritorios de Arthur. La habitación olía a podrido y a humedad. Emma tragó saliva y se preguntó si habría cometido un error subiendo allí. Arthur estaba desplomado en la silla del escritorio, con el pelo lacio cayéndole sobre los ojos. Quiero que se vayan, decía. No me gusta que estén aquí. Lo sé. Julian le habló con una dulzura que sorprendió a Emma, ¿cómo podía no estar furioso? Ella estaba furiosa, furiosa con todo lo que había conspirado para obligar a Julian a crecer demasiado deprisa, todo lo que lo había privado de la niñez. ¿Cómo podía mirar a Arthur y no pensar en eso? Yo también quiero que se vayan, pero no puedo hacer nada. Debemos ser pacientes. Necesito mi medicina, susurró Arthur. ¿Dónde está Malcolm? Emma hizo una mueca de dolor al ver la expresión de Julian, y de repente Arthur pareció verla. Alzó los ojos y fijó la mirada en ella. No, en ella no, en su espada. Cortana, dijo Arthur. Forjada por Bailan del herrero,
el legendario creador de Excalibur y Durendal. Se dice que es ella la que elige a su portador. Cuando Gier la lanzó para matar al hijo de Carlomagno en el campo de batalla, un ángel apareció, quebró la espada y le dijo, la piedad es mejor que la venganza. Emma miró a Julian. El desván estaba oscuro, pero pudo ver sus puños apretados a los costados. ¿Estaría enfadado porque ella lo hubiera seguido? Pero Cortana nunca ha sido quebrada, señaló Emma. Solo es una leyenda, remarcó Julian. Hay verdad en las leyendas, afirmó Arthur. Hay verdad en uno de tus cuadros, muchacho, o en un ocaso, o en un verso de Homero. La ficción es verdad, aunque no sea un hecho. Si solo crees en los hechos y olvidas las historias, tu cerebro vivirá, pero tu corazón morirá. Lo entiendo, tío. Julian parecía cansado. Volveré más tarde. Por favor, come algo. ¿De acuerdo? Arthur ocultó el rostro entre las manos y agitó la cabeza. Julian comenzó a dirigirse a la escalera, a medio camino, cogió a Emma por la muñeca y la arrastró tras él. No ejerció ninguna fuerza, pero ella lo siguió de todos modos, la sensación de su mano en la muñeca la hizo obedecerlo. Últimamente, solo la tocaba para dibujarle runas, y echaba de menos esos contactos a los que se había acostumbrado durante sus años de amistad, una mano rozándole el brazo, un toque en el hombro. Su sistema secreto de comunicación, dedos que dibujaban palabras y letras en la piel del otro, silencioso e invisible para todos los demás. Parecía haber pasado una eternidad. Y en ese momento sentía chispas subiéndole por el brazo desde donde la tenía cogida, haciéndole percibir un fuego en su interior que la quemaba y la confundía. Cuando la puerta delantera se cerró tras ellos, la soltó y se volvió para mirarla. El aire era pesado y denso sobre la piel de Emma. La neblina oscurecía la autovía. Veía la pesada superficie de las olas grises rompiendo en la orilla, desde allí, cada una parecía tan grande como una ballena. Podía ver la luna, luchando por mostrarse entre las nubes. Julian jadeaba, como si hubiera estado corriendo kilómetros y kilómetros. La humedad del aire le pegó la camisa al cuerpo cuando se apoyó en la pared. ¿Por qué has subido al desván? Preguntó. Lo siento. Emma respondió con voz tensa. No le gustaba nada sentirse incómoda junto a Jules. Muy pocas veces habían tenido una discusión que no acabara con una sencilla disculpa o una broma. He tenido la sensación de que me necesitabas y no he podido dejar de acudir. Entiendo que te enfades. No estoy enfadado. Un rayo cayó sobre el agua y el cielo se iluminó durante un instante. Eso es lo peor de todo, que no puedo enfadarme, ¿no? Mark no sabe nada acerca de ti y de mí. No intenta hacerme daño, nada de esto es su culpa. Y tú has hecho lo correcto. No puedo odiarte por eso. Se apartó del muro, dio unos cuantos pasos inquietos. La energía de la incipiente tormenta parecía crepitarle sobre la piel. Pero no lo soporto. ¿Qué puedo hacer, Emma? Se hundió las manos en el cabello, la humedad le formaba rizos que se le pegaban a los dedos. No podemos vivir así. Lo sé, repuso ella. Me marcharé. Solo me faltan unos meses para cumplir 18 años. ¿Haremos nuestro año de viaje separados? Olvidaremos. ¿Tú crees? La boca se le torció en una sonrisa imposible. Tenemos que hacerlo. Emma comenzó a temblar, hacía frío y las nubes en lo alto se ondulaban como el humo de un cielo requemado. Nunca debería haberte tocado, dijo él. Se había acercado a ella, o quizá había sido ella la que se había acercado a él,
esperando cogerle las manos, como siempre había hecho. Nunca pensé que pudiéramos quebrarnos tan fácilmente. No estamos quebrados, susurró ella. Cometimos un error, pero estar juntos no fue el error. La mayoría de la gente comete errores, Emma. Eso no tiene por qué destrozarle la vida. Emma cerró los ojos, pero aún podía verlo. Podía sentirlo a unos centímetros de ella, el calor de su cuerpo, el olor a clavo que impregnaba su ropa y su cabello. La estaba volviendo loca, hacía que le temblaran las piernas como si acabara de bajar de una montaña rusa. Nuestras vidas no están destrozadas. Él la rodeó con los brazos. Por un momento, ella pensó en resistirse, pero estaba tan cansada de luchar contra lo que deseaba. No pensó que volvería a tener a Jules en sus brazos, sus fibrosos músculos y su tensión, las fuertes manos de pintor acariciándole la espalda, trazando letras con los dedos, palabras sobre su piel. Yo estoy destrozado. Emma abrió los ojos horrorizada. El rostro de Jules estaba tan cerca que era casi una mancha de luz y sombras. Emma, dijo, estrechándola entre sus brazos, acercándola a él. Y la estaba besando, ambos se estaban besando. Julia la apretó contra su cuerpo, Emma se acopló a él, curvas y huecos, músculos y suavidad. Su boca se abrió sobre la de la chica y le pasó la lengua suavemente por la comisura de los labios. Los truenos estallaron a su alrededor, los rayos cayeron encima de las montañas, iluminando con un calor seco el interior de los párpados de Emma. Ella abrió la boca, se apretó contra él, le rodeó el cuello con los brazos. Sabía a fuego, a especias. Él le pasó las manos por los costados, sobre las caderas. La apretó con más firmeza contra sí. Dejaba escapar un sonido grave y gutural, una especie de gemido de angustiado deseo. El tiempo pareció detenerse. Con las manos, le recorrió los omóplatos, la curva del cuerpo bajo las costillas, le colgó los pulgares de las caderas. La alzó y la estrechó contra sí como si pudieran llenar los espacios vacíos del otro, mientras las palabras le salían de la boca, frenéticas, aceleradas. Emma, te necesito, pienso en ti siempre, siempre. Deseaba que estuvieras conmigo en ese maldito desván y me he vuelto y ahí estabas, como si me hubieras oído, como si siempre estuvieras a mi lado cuando te necesito. Un rayo rasgó de nuevo el cielo, iluminando el mundo, y Emma vio sus manos en el borde de la camisa de Julian. ¿En qué diablos estaba pensando? ¿Acaso tenían la intención de desnudarse en el porche del instituto? La realidad se impuso. Emma se apartó con el corazón martilleándole en el pecho. ¿Eh? Julian la miró deslumbrado, con ojos somnolientos y anhelantes. Ella tuvo que tragar con fuerza. Pero las palabras de Jules le resonaron en la cabeza, él había deseado que estuviera allí, y fue como si ella lo hubiera oído llamarla, había sentido ese deseo, lo había sabido, no había sido capaz de detenerse. Todas esas semanas convenciéndose a sí misma de que el vínculo de Parabatay se estaba debilitando, y en ese momento Julian le acababa de decir que prácticamente se habían leído el pensamiento. Mark, dijo ella. Solo era una palabra, pero era la palabra, el recordatorio más brutal de su situación. Toda somnolencia abandonó los ojos de Julian, palideció horrorizado. Alzó la mano como si fuera a decir algo, a explicarse o a disculparse, y el cielo pareció partirse por la mitad. Ambos volvieron la mirada hacia arriba mientras las nubes que tenían justo encima se separaban. Una sombra creció en el aire, oscureciéndose al acercarse a ellos,
la silueta de un hombre enorme enfundado en una armadura, montado sobre el lomo de un caballo moteado, de ojos rojos, que sacaba espuma por la boca, negro y gris como las nubes de tormenta en lo alto. Julian se movió como para poner a Emma a su espalda, pero ella no se cubrió. Se quedó mirando mientras el caballo se detenía, relinchando y encabritándose, a los pies de la escalera del instituto. El hombre los miró. Sus ojos, como los de Mark, eran de colores diferentes, en su caso, uno azul y otro negro. Su rostro les era espantosamente familiar. Era Winapnud, el señor y líder de la cacería salvaje. Y no parecía muy contento.